A ver, yo creo que ahí hay que entender bien cómo opera. Y yo creo que hay varios niveles en los que esto puede operar. Primer punto, creo que el principio no aplica para hechos. Es decir, no aplica para hechos sin perjuicio que los tribunales están facultados para pedir a las partes que aporten nuevos hechos si es que considera que hay hechos relevantes. Pero yo creo que estamos hablando acá de derecho. Y cuando hablamos de derecho, el primer nivel es una norma o una cláusula contractual que no ha sido invocada por las partes, a pesar que los árbitros en una primera revisión les da la impresión que podría ser relevante. Cuando eso ocurre, creo que el árbitro tiene una primera aplicación muy obvia, y es hacerle notar a las partes, oigan, ¿cuál es el alcance que ustedes le dan al artículo tal o al artículo cual de la norma para efectos de su caso? Y escuchar a las partes sobre lo que ellos dicen. Luego pasamos a otro nivel. Las partes han invocado la norma, y las partes han invocado sus interpretaciones de las normas, pero el tribunal advierte que hay posibles interpretaciones alternativas a esa norma, distintas a las que las partes han propuesto. En ese caso creo también que es posible que el tribunal proponga, diga, oiga, ¿por qué no se interpretaría la norma de tal o cual manera? ¿O por qué una interpretación sistemática de esta norma con otra que ustedes han invocado, finalmente no se llega a una interpretación diferente? Y yo creo que el árbitro sí está en la posibilidad de mencionar esa interpretación. Esta pregunta me encanta porque me hace pensar en cómo debería aplicarse este principio. Yo creo que en todos los casos, salvo en casos en los que el conocimiento de esa norma sea tan general, sea una norma muy general, muy conocida por todos, ahí no sería necesario avisarle a las partes con anticipación y podría invocarla ya en el laudo al final. Creo que salvo esos casos, creo que en todos los casos en los que se aplique este principio, sí debería ser un requisito que los árbitros no sorprendan a las partes hacia el final, donde ya no tienen nada que hacer, ¿no?, con una invocación normativa o legal que no ha sido discutida en el proceso, porque ya no podrían ni siquiera debatir. El proceso arbitral, además, recordemos que es una instancia única y muere con el laudo. Y no considero, salvo los casos que mencioné hace un momento, en que se trate una norma de orden público, no considero, ¿no?, que sea causal de anulación. Y por lo tanto, efectivamente, yo creo que para respetar en forma adecuada un proceso donde las partes tengan plenitud de derecho, ¿no?, para oportunidades, perdón, de defenderse, es incorporar esta interpretación o esta normativa o lo que consideren que es distinto, ¿no?, para la resolución de la controversia. Sí deberían hacerlo. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Lo pueden hacer en una audiencia, lo pueden hacer mediante alguna resolución, ¿no?, bueno, mediante la forma que deseen. Eso no es, no reviste una formalidad expresa ni ineludible, pero sí deben tener la oportunidad de poder contestar y poder defenderse y esgrimir argumentos al respecto. Ahí entramos en un terreno que ha generado bastante discusión. En mi opinión, el hecho de que una argumentación no haya sido alegada no impide al tribunal arbitral sustentar su decisión en esa argumentación no alegada. Es más, pueden haber situaciones en las que una de las partes no se apersona al proceso, por lo tanto toda la defensa no va a estar presente en el arbitraje, y eso no impide que el tribunal evalúe los méritos de la demanda, los argumentos tanto invocados como los que no fueron invocados, porque hay una parte que no está presente en el proceso, y aún así resuelve con arreglo derecho, de forma tal que el tribunal no está limitado. Ahora, es deseable que todos los argumentos que pueden estar presentes en el laudo hayan sido materia de debate cuando eso es posible, pero el tribunal no puede tampoco ir provocando discusiones durante todo el proceso, discusiones que las partes no han querido tener o no se les ha ocurrido tener. O sea, definitivamente el tribunal tiene la libertad de recurrir a las normas jurídicas pertinentes, a los argumentos que correspondan, aun cuando no hayan sido invocados. Hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, el tribunal puede estar interpretando un contrato, la controversia sobre la interpretación de un contrato. Pueden haber principios de hermenéutica jurídica que no han sido invocados por las partes, pero el tribunal, a la hora de analizar
el contrato, pues llega a la conclusión de que hay determinado sentido que es el que debe ser aplicado en base a un principio de interpretación jurídica. El hecho de que el principio de interpretación jurídica no haya sido invocado por las partes no limita al tribunal a que pueda aplicarlo en el laudo y pueda asignarle el sentido que al tribunal le parece justo respecto de esa estipulación.